ya la conozcas, ya que durante varias semanas fue lo único de lo que se hablaba en los medios. El 15 de abril de 2016 se realizó en Argentina, más precisamente en el predio Costa Salguero en Buenos Aires, la tercera edición de la fiesta alemana de música electrónica Time Warp, un evento con más de 25 años de historia donde tocan los mejores DJs de la música techno. Esa noche, para la mayoría de los asistentes, la fiesta transcurrió con total normalidad. Pero al otro día se conocería una triste noticia. 5 personas habían muerto en el transcurso de la noche. A partir de ese momento los medios no hablarían de otra cosa. Música electrónica, éxtasis y Superman. La tragedia de Costa Salguero, en donde murieron 5 jóvenes durante una fiesta electrónica, otros 5 permanecen internados, 4 de ellos en gravísimo estado. Los 5 chicos pobrecitos que fallecieron tenían en su cuerpo componentes que pertenecen a la llamada droga éxtasis, pero además otras drogas. Son 5 en total los internados. Hay 4 que están en estado crítico y uno que es el chico de 17 años que está un poco mejor. En Argentina lo que empezó como una fiesta electrónica terminó en una verdadera tragedia. 5 jóvenes murieron y 4 de Paraguay? muy ¿Qué graves dicen con por el pronóstico acento? reservado. Las primeras autopsias determinaron el consumo de drogas ¿De de Paraguay diseño sí o como no? éxtasis y metanfetaminas. 2 de esos pacientes siguen en pronóstico reservado. Uno fue subido a unidad coronaria, otro a terapia intensiva. 2 permanecen en shock room, que están tratando ya de terminar de compensar. Como Superman lleva 8 horas de análisis y venimos por los resultados. Bueno, doctor, Bien. ¿qué encontraron en esta pastilla? Horas de la fiesta electrónica que nos enluta a todos. Y digo nos enluta a todos porque aquí murieron nuestros chicos, nuestros jóvenes. Sí, hay un uso recreativo, como hay un uso recreativo del alcohol. Se supone que hay un uso recreativo del tabaco, que yo no lo conozco. Saber la diferencia entre éxtasis y Superman. No lo hacemos a modo de cópense, todo lo contrario. Estamos marcando que la investigación apunta a determinar si el consumo... Sin embargo, así como durante días y días recibimos constantes olas de información respecto a la Time Warp, de repente todo desapareció. La gran mayoría incluso ni siquiera sabe en qué quedó todo. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron condenados? Si es que hubo condenas. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Vamos a intentar entenderlo y sobre todo entender por qué lo que sucedió en Time Warp 2016 fue una tragedia completamente evitable. En primer lugar, entendamos rápidamente de qué sustancias vamos a estar hablando en este video. En primer lugar, el MDMA, más conocido como éxtasis, una droga que tiene una gran capacidad como empatógeno, es decir, es una droga capaz de generar fuertes sentimientos de afinidad y amor entre los individuos. Sus efectos comienzan entre 30 y 60 minutos después de la ingesta y su duración se encuentra en el rango de las 2 y las 5 horas. El MDMA estimula la liberación de neuromoduladores como la serotonina e inhibe su recaptación, aumentando así su concentración entre neuronas. Y si bien actualmente las asociamos directamente a fiestas electrónicas, el consumo de MDMA no estuvo siempre ligado a eso. Fue sintetizada por primera vez en 1912 por la empresa farmacéutica Merck, la misma empresa en sintetizar por primera vez la cocaína, razón por la cual la conocemos como Merca. El MDMA fue Che, qué hijos de puta, eso se hicieron todas las drogas, son unos chupapijas. investigado extensamente por el químico Alexander Shulgin en los 70 y fue explorado como agente terapéutico hasta su prohibición en mediados de los 80. Esta droga ejerce bastantes cambios fisiológicos en el cuerpo y sus efectos adversos son bastante amplios, como el aumento de la temperatura y la sudoración, deshidratación, hipervigilancia, incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, vómitos y diarrea. Pero al ser tan poco estudiado por la prohibición, hay bastante evidencia en conflicto y por eso es complicado definir qué tan riesgoso es su consumo. En el contexto de, por ejemplo, una fiesta electrónica, donde el usuario se encuentra en continuo movimiento y puede realizar una cantidad agotadora de ejercicio, algunos de estos efectos adversos se vuelven peligrosos y potencialmente letales. Si el usuario no se da cuenta de que aumentó su temperatura corporal, es posible que sufra fallos hepáticos que conduzcan
induzcan un riesgo de muerte. Para contrarrestar este efecto es común beber abundante cantidad de agua, pero un exceso de consumo de agua, sumado a los efectos del MDMA sobre el riñón, pueden disminuir la concentración de ciertos minerales como por ejemplo el sodio, y esa pérdida del balance electrolítico es capaz de ocasionar convulsiones y hasta un estado de coma o muerte. En fin, gente, no se droguen y van a evitar todo esto. Básicamente, no se droguen. Se estima que en un año típico se consumen 100 millones de dosis de éxtasis solamente en el Reino Unido, con una mortalidad de 20 a 40 usuarios en ese periodo de tiempo. Sin embargo, es difícil adjudicar todas las muertes al consumo de MDMA. Un estudio analizó unas 80 muertes. Nunca tomé éxtasis, pero siento que todas las drogas para mí son una mierda. Dudo que en algún momento consuma alguna. Pero si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran elegí una droga para consumiría éxtasis. ¿Se entiende? O sea, como que dentro de todas es la que más me llama la atención, por así decirlo. ¿Entienden? No me gusta ninguna droga, no las probé tampoco, pero no me llaman la atención ninguna. Siento que no necesito ninguna droga, pero si me obligaran a probar una sola, probaría el éxtasis. Relacionadas al consumo de esta droga entre 1997 y 2000, y encontró que en el 59% de los casos los fallecidos habían consumido también drogas como heroína o morfina, y en el 60% de los casos alcohol. El problema en sí no es el consumo de MDMA, sino que la gente accede a él mediante el mercado ilegal, y de esa manera hay más posibilidades de que el producto contenga peligrosos adulterantes. Por otro lado, para este video también tenemos que mencionar el GHB, una sustancia que se encuentra de forma natural en ínfimas cantidades en las células del cuerpo humano. Se lo conoce erróneamente como éxtasis líquido, pero poco tiene que ver con el éxtasis. Es un anestésico aprobado en la Unión Europea para el tratamiento de diferentes trastornos de sueño, como la narcolepsia o el insomnio. En concentraciones altas tiene efectos somníferos, pero otros muy distintos si la dosis es baja. En esos casos, al igual que el MDMA, funciona como un estimulante, pero con una sensación un poco más similar al alcohol. En Italia es de venta legal y se utiliza para enfrentar al alcoholismo y evitar el síndrome de abstinencia. Sin embargo, cuando se lo consume de forma recreativa, existe un gran desconocimiento de sus reacciones adversas. Ahora sí, volvamos a la fiesta. Marzo de 2014 fue la fecha elegida para la primera... ¿Alguien puede ir? edición de la Time Warp en nuestro país. El lugar elegido fue Costa Salguero y las entradas costaban unos 350 pesos argentinos. En total se vendieron unas 19.000 entradas. Fue un éxito, por lo que la fórmula obviamente se volvió a repetir. 2 años después, el 15 de abril de 2016, en la tercera edición del festival, la concurrencia fue aún mayor. Las entradas se podían conseguir en puntos de venta fijos, pero también en puntos de venta móviles. Jóvenes que vendían entradas en nombre de la marca. A cada joven le daba las entradas un RRPP que respondía a quien supervisaba el acceso. A mí me ofrecieron vender entradas para la Time Warp. Mis amigos vendían. Estaban todos en esa fiesta. Tipo, todos los chavales RRPP que yo conocía vendían entradas para la Time Warp. Carlos el Chino Penice. Cerca de las 2 de la mañana ya no quedaban entradas impresas en la boletería del lugar. La convocatoria era masiva. La fila para entrar a la fiesta era increíblemente larga y el acceso era desorganizado. La gente empujaba, ansiosa por entrar a la fiesta ya iniciada. Según varios testigos, a partir de las 12 de la noche ya no había más cacheo de seguridad. El control que debía hacerse al ingreso a la fiesta no cumplió con su función, por lo que entrar con sustancias ilegales no era para nada difícil. Una vez dentro del predio,
calor y hacinamiento. Varios asistentes declararon que para recorrer una distancia de no más de 100 metros tardaban unos 40 minutos por la cantidad de gente que había que esquivar. Además, se había cortado el suministro de agua en los baños y las botellas de agua costaban entre un 50 y un 100% más de lo que suelen costar en, por ejemplo, un recital. El predio estaba preparado para 13.000 personas, pero en total recibió 20.492, 7.500 personas más que lo que la habilitación municipal permitía. Esa cantidad de gente también tenía otra consecuencia, la demora de la llegada de los servicios de emergencia para asistir a quien lo necesitase. Cuando algunos jóvenes comenzaron a perder el conocimiento, la asistencia tardó unos 40 minutos en llegar a ellos. Dentro del predio había 5 médicos, 10 socorristas y 2 ambulancias, que eran completamente insuficientes. Sin embargo, cabe aclarar, esos médicos y esas ambulancias en realidad estaban prestando un servicio voluntario de colaboración. La mayoría eran estudiantes de medicina, no cobraban por el trabajo, ni con médicos, 10 socorristas y 2 ambulancias, que eran completamente insuficientes. Sin embargo, cabe aclarar, esos médicos y esas ambulancias en realidad estaban prestando un servicio voluntario de colaboración. La mayoría eran estudiantes de medicina, no cobraban por el trabajo, ni tampoco firmaron un contrato de ningún tipo. Eran voluntarios. Como relaté al principio, para la gran mayoría de los asistentes al evento, la fiesta terminó en paz. Había sido un poco desorganizada, pero no había pasado a mayores. Recién se enterarían de lo ocurrido al otro día. En total murieron 5 chicos: Francisco Bertotti, Bruno Boni, Andrés Valdés, Nicolás Becerra y Martín Bassano. Las 5 víctimas fatales no se conocían entre sí ni habían tenido ningún tipo de contacto entre ellos. Además, 4 de los jóvenes habían comprado MDMA antes de ir a la fiesta. No habían comprado sustancias en ese lugar. Y eso fue lo más llamativo del caso. Si bien había antecedentes de muertes en fiestas electrónicas, como en la Ultra Music Festival de 2013, donde murieron 2 personas, los fallecidos eran del mismo grupo de amigos y habían consumido lo mismo. Este caso era completamente diferente. 5 personas que no se conocían entre sí habían muerto en 5 puntos diferentes del predio. Por otro lado, otros 5 jóvenes sufrieron síntomas similares y fueron derivados a centros de salud. Luego de algunas semanas en terapia intensiva, los 5 sobrevivieron. Además, los medios hablaban de un 6º caso, pero era falso. Por aquellos días, en los medios y en las redes sociales aparecieron crueles acusaciones respecto al grado de culpa que le correspondía a los fallecidos. Se podía leer y escuchar de todo. Les dijeron drogadictos, malcriados, irresponsables, o hasta llegaron a decir que merecían lo que les había pasado porque se los habían buscado. Algo muy similar a lo que sucedió tiempo antes en otra tragedia evitable, Cromañón. El titular era "Murieron por sobredosis", pero eso era solo la punta del iceberg. La ambición desmedida de ciertas personas, más la inoperancia estatal grave, generaron el contexto perfecto para que se desarrolle sin ningún problema la circulación de drogas químicas. Muy bien. Eso, sumado a las Damián Cook. condiciones en las Muy que se bien, estaba Damián dando Cook. la fiesta, fueron un cóctel explosivo. La investigación después de las 5 muertes empezó por las drogas. Desde la perspectiva judicial, en un primer momento, los jóvenes murieron por policonsumo. Los especialistas forenses, encabezados por el doctor Roberto Cohen, señalaron en los primeros días de julio de 2016 que las víctimas habían consumido, y que eso, potenciado por el hacinamiento y el excesivo calor que hacía en el lugar, fue el causante de los decesos. Los estudios toxicológicos determinaron que los heridos y los fallecidos tenían en su cuerpo MDMA y GHB. Sin embargo, ninguno de los jóvenes que sobrevivieron recordaban haber consumido GHB. Ni siquiera habían tenido experiencias previas con esa sustancia, ni la habían llevado a la fiesta. Sabían perfectamente qué habían consumido a conciencia y qué no. Incluso, varios estaban de acuerdo en que un chico con rastas les ofreció un líquido rojo o agua.
Es decir, como primera medida tenemos una sustancia desconocida en el cuerpo de las víctimas, una sustancia que seguramente no consumieron a conciencia. Por otro lado, se habló hasta el hartazgo de la famosa pastilla Superman. Los programas de televisión compartían información de dudosa veracidad. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones era correcta. Si bien actualmente aún se duda de si había pastillas Superman o no en la fiesta, lo cierto es que la noticia inicial se basó en una alerta antigua que hubo en España, cuando se descubrió una tanda de pastillas Superman que contenían PMMA, una sustancia mucho más letal que el éxtasis. Pero ahora bien, si vemos la escena completa, ¿quiénes estaban arriba en la larga escala de responsables? La promoción de la Time Warp estuvo a cargo de la productora local Chunet, dirigida por Martín Gontad, quien en diciembre de 2004 fundó Sound Z. Gontad también era el encargado de organizar otro mítico festival de música electrónica en el país, la Creamfields, y en más de una edición de esa fiesta, principalmente después del año 2010, hubo denuncias por internados por ataques de puño, heridos de arma blanca o casos de sobredosis. Sin embargo, en esas ocasiones, nada de eso era noticia. Quizás porque uno de los principales diarios del país, el diario Clarín, era patrocinador del evento desde el año 2005. Lo pasaban por streaming y había promociones con su tarjeta de descuentos. Martín Gontad fue uno de los señalados por el fiscal de la causa, Federico Delgado, durante los primeros pasos de su investigación. El juez Sebastián Casanelo lo imputó en la causa y lo citó a indagatoria. En su primera declaración, el empresario se despegó de las acusaciones y aseguró que su participación en la fiesta solo tenía que ver con lo artístico. Según le dijo al juez, su función era la de asesor de contenidos. Sin embargo, admitió que él fue quien entabló los vínculos para traer la marca Time Warp a Argentina y también reconoció su relación con Víctor Stinfale. Stinfale es un abogado mediático con matrícula suspendida desde 2006. Era la cara visible de la empresa Energy Group, que distribuye y comercializa en Argentina la bebida energizante Speed. Yo trabajé para él. Para él en Pueblo Límite. Víctor era conocido mediáticamente por su asesoría legal a grandes personalidades, como Diego Maradona o Moria Kazan. También defendió al Gordo Valor, al traficante de armas Monser Alcázar, al abuelo José Barrita y hasta dijo en una entrevista que hubiera defendido a Hitler por $1 millón. Además, también defendió a Carlos Tejeldín de cara al juicio por el atentado a la AMIA y se lo acusó de complicidad en el pago a Tejeldín para que él acuse a la policía. Para profundizar en ese tema, te invito a ver el video que hice en relación a eso. Por esa razón le suspendieron la matrícula en 2006. El 23 de abril de 2016, la revista Noticias publicó en su tapa una foto de Víctor Stinfale con el título El señor detrás de la fiesta mortal. El 3 de mayo de 2016, 20 días después de las muertes, se presentó para prestar declaración indagatoria y quedó detenido en el acto. Pasó 20 días detenido en un pabellón común del penal de Marcos Paz hasta que el juez le permitió el beneficio de prisión domiciliaria por sus problemas cardíacos y el avanzado embarazo de su esposa. A raíz de su detención, Stinfale le declaró la guerra al fiscal Delgado, y ya profundizaremos en eso más adelante. Ahora bien, Chunet, la empresa de Gontad, y Energy Group de Stinfale se cruzaban a través de la empresa Dell Producciones, empresa que efectivamente figuraba en los papeles como la responsable de la organización de la Time Warp, misma empresa que estaba detrás de otros grandes eventos como la Creamfields o Moon Park. El titular de Dell Producciones era Adrián El Pollo Conci y su apoderado legal era Maximiliano Ávila. Y Pollo Conci había sido, antes de crear Dell Producciones, empleado de Energy Group. Y si bien Dell Producciones figuraba como organizadora de la Time Warp, en los hechos la cosa era un poco diferente. Dell en realidad era un desprendimiento de Energy Group. Figuraba como una empresa de tan solo 5 empleados, empresa que nunca podría haber realizado las tareas de logística y organización de un evento para miles de personas de la talla de Time Warp. De hecho, en cada uno de los eventos supuestamente organizados por Dell, todos esos trabajos eran realizados por personal de Energy Group. Quienes figuraban en los papeles como creadores de Energy Group eran la expareja de Stinfale, Andrea Karina Fasano, y el socio del abogado Walter Santangelo.
Santangelo sostenía que Energy Group era simplemente un sponsor de la fiesta y reconoció ante el juzgado que por falta de empleados y en un acto de solidaridad, Energy Group le prestaba a sus propios empleados vehículos y materiales, pero que a pesar de eso seguían siendo simplemente un sponsor. El juez Casanello ordenó la detención de Stinfale. Ya a disposición de la justicia, el abogado negó estar emparentado con el festival y técnicamente decía la verdad, ya que por lo mencionado anteriormente, el proceso por encubrimiento en el juicio por el atentado a la AMIA no podía ejercer actividades comerciales. Fue Fasano, la expareja de Stinfale, quien presentó un escrito al fiscal Delgado para despegarse de la investigación. Luego de leer el escrito, el fiscal publicó un dictamen. En ese dictamen aseguraba que es evidente que la ausencia de Stinfale en las actas societarias se asemeja más a una decisión táctica más que a un reflejo de la realidad. El fiscal estaba seguro de que Víctor Stinfale, a pesar de no aparecer en los papeles, operaba desde las sombras. Es más, el 7 de mayo de 2016, un empleado de la empresa de volquetes Arnaldi encontró en un contenedor documentación vinculada a la Time Warp a medio quemar. Había desde entradas para la fiesta y consumiciones para la barra de bebidas hasta carpetas con papeles. Luego de eso, el 20 de mayo, el juez Casanello ordenó allanar la empresa Arnaldi. Ahí aparecieron más pruebas. A pesar de las quemaduras en algunas hojas, podía leerse el sello y la firma de Víctor Stinfale o la inscripción de Multiticket Sociedad Anónima. Y aún hay más. Pollo Conci y Fasano, la ex mujer de Stinfale, integraron desde 2004 Industrial Beverage Corporation SRL, la empresa del agua Block que se vendía en la Time Warp. En 2007, Fasano intentó desvincularse y vender su porcentaje, pero no lo hizo. Con la leyenda agua mineralizada artificial. No, esa agua es una poronga. Oficialmente en la etiqueta, Block era conocida en el ambiente como el agua de Speed. Era además muy difícil de conseguir fuera del contexto de las fiestas electrónicas. Nuevamente, varios negocios de las mismas personas. Otros imputados en la causa fueron Carlos el Chino Miguel. Pará, los chavales tenían el agua Block, el champán 900 o el Renaissance y el Speed. O sea, tenían todo. Estaban en todo. Tenían los mejores boliches. Block, 900, Renaissance, el Speed y los boliches. Q de Pinamar seguramente, Pueblo Límite. Miguel Penice y Carlos María Garat, ambos empleados de Dell y ambos a cargo de la seguridad del evento. El primero tenía que supervisar el acceso y el segundo era responsable del plan de evacuación. En su primera declaración... Club One, no Club Zone o Club Zone, Club One. La de electrónica. Peniza reconoció que cerca de las 3 de la mañana le entregó al jefe del operativo de la prefectura, el oficial Alberto Pandiani, una bolsa de consorcio de color gris llena de pastillas y cigarrillos de marihuana. Una que entregó al jefe del operativo de la prefectura, el oficial Alberto Pandiani, una bolsa de consorcio de color gris llena de pastillas y cigarrillos de marihuana que fueron sustraídos al público. Sin embargo, alguien se llevó esa bolsa, ya que pasaron más de 12 horas entre que llegó a manos de los prefectos hasta que se produjo el registro formal, cerca de las 15:30 del sábado 16. Por este hecho, el Ministerio de Seguridad de la Nación suspendió de forma preventiva a 6 prefectos, entre ellos a Pandiani. Facundo González, de 40 años, era el presidente de Multiticket Sociedad Anónima, la empresa encargada de la venta de entradas. Era apoderado de Dell y estuvo en Costa Salguero la noche de la fiesta. Tanto él como Santangelo estuvieron prófugos de la justicia durante los primeros días de la investigación. Incluso llegaron a figurar en una lista de personas buscadas por la Interpol, lo que demuestra el nivel de presión mediática que había en ese momento. 2 meses después se presentaron en la justicia y fueron eximidos de la prisión preventiva por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones. Resumiendo un poco toda la información, todos trabajaban en la noche, todos estaban relacionados entre sí y todos se llevaban una ganancia de esos eventos. Y si bien la defensa de los acusados sostenía que era imposible dar por sentado que todos eran socios y que respondían a alguien, las pruebas mostraban lo contrario. Según los registros telefónicos que figuran en la investigación, en la noche de la fiesta, Conci, Gontad y Santangelo se comunicaron entre ellos más de 20 veces.
Para el fiscal Delgado, y cito textualmente, es obvio que son socios, tan obvio como que el articulador de ese grupo económico es Stinfale, y como articulador solo aparece en los momentos decisivos. Según el fiscal, Energy Group fue más que un simple proveedor. Tuvo una presencia material en la reunión y una participación activa en la producción de los hechos. La organización de Time Warp corresponde a un conglomerado empresario que tiene múltiples rostros. Y por si quedan dudas de que estaban relacionados entre sí, hasta tenían un grupo de WhatsApp, donde además de Conci, Gontad y Santangelo, estaba Erika Troilo, empleada administrativa de Energy Group y secretaria privada de Víctor Stinfale. En la cadena de mensajes intercambiaron datos del evento entre las 22 del viernes y las 7 de la mañana del sábado. Se iban informando sobre la cantidad de personas que ingresaban al evento. A las 7 de la mañana, con la fiesta terminada, ellos mismos comunicaron el número definitivo, 20.492 personas. Pero aún falta nombrar responsables. La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires era el ente encargado de facilitar el predio y entregar la habilitación correspondiente. Y dato no menor, la AGC estuvo envuelta en irregularidades y sospechas de corrupción durante las gestiones de Raúl Ríos, durante la de Javier Ibáñez y durante la de José Luis Gómez Centurión. Para la fecha de la Time Warp, la AGC estaba a cargo de Matías Álvarez Dorrego, quien fue denunciado en el fuero federal después de las 5 muertes. Cuando se presentó ante los legisladores de la ciudad, defendió el trabajo de sus subordinados y afirmó una y otra vez que en la fiesta no hubo sobreventa de entradas, cosa que días más tarde se comprobó que sí sucedió. Como dije, había 7.500 personas de más. A pesar de eso, Dorrego se terminó convirtiendo en jefe de gabinete de la Secretaría de Justicia en enero de 2017. Al día siguiente de las muertes, la AGC emitió un comunicado en el que responsabilizaba a Del Producciones por el hecho y donde decía desconocer el exceso en la capacidad de espectadores del lugar. Por otro lado, el director de habilitaciones de la AGC, Diego Pérez, fue el responsable de firmar el permiso especial para que la fiesta se realizara. Él y otros 5 funcionarios también fueron imputados por el juez Casanelo. El 10 de noviembre de 2016 se ratificó el procesamiento de todos bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Sin embargo, para los organizadores y sus defensas, la estrategia fue desde un principio señalar a los vendedores de drogas y a las víctimas para correr el foco de atención y que todas esas irregularidades se pasen por alto, o al menos que la sociedad los pase por alto. En los primeros días de la constante exposición mediática de la causa Time Warp, comenzaron a aparecer los abogados de los organizadores, ya que esa exposición brutal no iba a ser desaprovechada. El primero en aparecer fue Fernando Burlando, quien era el abogado de Adrián El Pollo Conci. En una rueda de prensa dijo: hay que perseguir a los narcos. Mi cliente podrá tener responsabilidades civiles por la cantidad de personas que entraron a Costa Salguero, pero no vendió la droga. A pesar de que nadie lo... ¿Cómo metió la pata, no? Metió la pata. Metió la pata nazi. Había acusado de vender droga. Luego Mariano Cunio Libarona, quien defendió a Stinfale. Desligó a su cliente y acusó a los fallecidos de ser los culpables de lo que pasó. En una primera declaración dijo: se habla de hacinamiento, de calor, de falta de controles, y todo eso, ¿qué tiene que ver con la muerte de los chicos que se autodestruyen y asumen riesgos propios? Bueno. Dato de color: Cunio Libarona fue el abogado del ex comisario Juan José Rivelli, el policía señalado en la primera instancia de la investigación de la AMIA como el entregador de la camioneta que habría preparado antes Tejeldín. Otro abogado en aparecer fue Matías Morla, estrecho amigo de Víctor Stinfale y abogado de Facundo González. En una entrevista con Jorge Rial el 9 de mayo de 2016, dijo: a los chicos los mató la droga y no sabemos quién la vendió ni quién la cocinó. Nadie murió ahí por una avalancha o por lesiones. La justicia no avanzó nada en ese sentido. Sin embargo... Se cae, boludo.
La justicia sí avanzó en ese sentido, erróneamente. Menos de una semana después de la fiesta, la policía realizó allanamientos que arrojaron un saldo de 3 detenidos, lo que comúnmente se conoce como perejiles, personas que son detenidas para intentar calmar la presión social. El más claro ejemplo de esa casa de perejiles fue la Operación Cambó, operativo realizado un mes después de la fiesta y que llevó a la detención de 9 personas que supuestamente estaban produciendo drogas alucinógenas para fiestas electrónicas. Hay todo tipo de cactus de los cuales se sacan ciertas sustancias, sapos que llevados a un proceso de estiramiento le sacaban el veneno, y este veneno se utilizaba como una droga, y todo esto iba a ser realizado en una fiesta. Sin embargo, varios expertos aseguraron que los alucinógenos incautados, entre los que, dato de color, había incluso cafeína, eran incompatibles para una fiesta. Incluso varias de las sustancias ni siquiera eran ilegales. Uno de los detenidos era un psicólogo chamán que aseguraba que absolutamente todo el operativo era una conspiración del gobierno para robarle los planos de una máquina para tener sueños lúcidos. Retomando, Stinfale, una vez escarcelado, decidió alejarse de los medios de comunicación. Recién en marzo de 2017 apareció públicamente otra vez, en el programa Animales Sueltos. Allí descargó toda su furia contra el fiscal Delgado. Esta es mi hija, con mi mujer internada, cuando yo estaba detenido, sin el padre y sin la madre. Gracias a que llegaron los tíos, porque estaba en la casa un vecino. Es el fiscal más mitómano de todos. Este fiscal federal, hasta ayer, yo era el ratón y él era el gato. Yo era el imputado y él era el que acusaba. Hasta ayer. Hoy yo soy el león, porque no soy un gato, yo soy un león y él es una rata, porque el que lo persigue soy yo. Yo lo denuncié. Este tipo para mí es una cucaracha. Y hasta que no termine y extinga la cucaracha, yo no voy a parar. ¿Y sabes cuál es el único problema? Que para venir a tu programa me tuve que tomar 5 pastillas. ¿Entendés? Porque a mí la adrenalina se me sube acá arriba de la cabeza. ¿Entendés? Y 346 días llevo callándome la boca. Y soy un profesional. Yo a vos que te dije que me cargaba Justin Bieber y vos te me reíste en la cara. ¿Te acordás? Yo no creí que pudieras... Ah, ¿no creíste? Bueno, lo indagué y lo procesé a Justin Bieber. ¿Escuchaste? Y vos te me reías en la cara. Bien, ¿en qué mes estamos? En marzo. En marzo. Bien, antes de diciembre Delgado deja de ser fiscal. Repasando las etapas judiciales, el 24 de mayo de 2016, Casanelo procesó con prisión preventiva a Víctor Stinfale, Adrián Conci, Maximiliano Ávila, Carlos Garat y Carlos Penice, todos como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado y por abandono de personas seguido de lesiones y muerte en relación con los sucesos ocurridos en Time Warp. Martín Gontat, por su parte, fue procesado como partícipe necesario. El 5 de julio de 2016, la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones ratificó los procesamientos, pero revocó la prisión preventiva. Stinfale y todos sus conocidos podían salir de su casa nuevamente. Además, se modificó la calificación por el delito de facilitación del lugar para el comercio de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Matías Morla, socio y amigo personal de Stinfale, denunció en reiteradas oportunidades en los medios de comunicación al fiscal Delgado por falta de objetividad y reclamó ante la justicia su recusación. El pedido fue revocado en 2 ocasiones por Casanelo. Sin embargo, la Cámara anuló la resolución del magistrado y separó al fiscal el 27 de marzo de 2017, a 2 semanas de cumplirse el primer aniversario de las muertes. Significaba el tercer fallo consecutivo a favor de los organizadores, la libertad, el cambio de carátula y la salida del fiscal. En agosto de 2017, los jueces camaristas Fara y Ursun apartaron también al juez Casanelo. El argumento fue que no había dado lugar a unas medidas de prueba solicitadas por la defensa. De esta manera, la causa se cajoneó. Había pasado ya 1 año y medio de la fiesta, el tema ya no ocupaba lugar de importancia en diarios o canales de televisión y la repercusión fue escasa. Cuando todavía era fiscal de la causa... Amigos, sacaron a los únicos 2 que estaban haciendo todo lo posible para desenmascarar a los malos. Delgado había solicitado la elevación a juicio oral,
pero las resoluciones de la Cámara Federal desarmaron todo lo que se había conseguido, y la búsqueda de justicia retrocedió unos cuantos casilleros. Envalentonados por esos fallos, desde el estudio de abogados que defendía a Stinfale, llamaron a los padres que habían perdido a sus hijos en Time Warp para decirles: déjense de joder, abandonen la querella, ya está, tenemos que arreglar. Era el paso que faltaba, alejar a los querellantes. A la tía de Nicolás Becerra y abogada civil de su familia le dijeron: agarren la plata que ofrecemos, con esto van a poder pagarle una buena universidad a sus otros hijos. Lo que no sabían era que los otros hijos ya se habían recibido. Y a todas esas trabas judiciales, y por si faltaba algo más, se le suma que los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema también estuvieron envueltos en polémica. El primer resultado se demoró 3 meses desde la fecha de las muertes. Las familias de Nicolás Becerra y Francisco Bertotti pidieron que se realizara un segundo peritaje, ya que se encontraron ciertas irregularidades. Por ejemplo, las dosis que aparecieron en las muestras de sangre o el cabello de los jóvenes no estaban especificadas con claridad. Además, el informe contaba con imperfecciones técnicas poco habituales, como la ausencia de testigos en reiteradas fojas. Había contradicciones entre lo que decía el informe toxicológico y lo que decía el forense. La familia de las víctimas solicitó una segunda pericia, pero ese pedido se fue dilatando en el tiempo. Hasta llegaron a decir que el problema para hacer nuevos test era la falta de suministro eléctrico. El laboratorio de la morgue judicial de la Corte Suprema es el único del país que permite hacer pruebas toxicológicas post-mortem. Y el problema de los suministros no era el único. Una investigación de los familiares demostró que ninguno de los médicos del laboratorio alcanzó el piso mínimo de 70 puntos sobre 100 en los exámenes del concurso que se hicieron para cubrir los cargos de peritos oficiales. La directora, Perkins, apenas había llegado a un 33,5. En marzo de 2020, Stinfale y Santangelo fueron sobreseídos, y todo parece indicar que lo mismo ocurrirá con Consi, Ávila, Penis y Garat. Parecería ser que quienes van a cargar con toda la responsabilidad serán los prefectos encabezados por Pandiani, acusándolos del control ineficiente. Por otro lado, la Cámara de Apelaciones dictaminó que toda la pericia toxicológica fue mal hecha y que la razón de los fallecimientos no fue policonsumo. ¿Qué es lo que ustedes buscan probar en el informe toxicológico? Que ¿Qué los chicos, cambia, que los en la chicos discusión? no murieron esa noche de haber consumido cocaína, heroína, alcohol, etc. Los chicos habían consumido éxtasis solamente. ¿Eso es lo que... Exactamente. ¿Y eso se prueba finalmente? No sabemos porque nosotros hasta el día de hoy la pericia esa no se ha realizado. ¿Pero cuándo pidieron ustedes que sea una segunda pericia? En septiembre del 2016 se hace efectivo el pedido, el juez informa a la morgue de que debe realizarse esa pericia. Nosotros hace 3 años y medio que estamos esperando que se realice la pericia. Laura, a los tres les pregunto, en un informe reciente también, uno de los últimos dictámenes de la jueza Capuchetti, se habla de ciertas anomalías cardíacas de Sí. los chicos que tenían previamente, digamos, como un Sí. antecedente cardíaco de los chicos. Ustedes que los conocieron a lo largo de sus 20 y tantos eso- años de vida, eso es verdad. ¿esto es así efectivamente? No. Eso es una locura. No solo no es así, y fue una de las causas por lo que los organizadores fueron sobreseídos, ¿no? Por este nuevo invento de que los chicos tenían problemas cardíacos preexistentes. Estamos hablando de que todos los chicos tenían... Claro, Es una locura. Al día de hoy, a más de 5 años de la fiesta, no hay condenados por las 5 muertes. Días después de la Time Warp, el 25 de abril de 2016, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en conferencia de prensa que no se entregarán más permisos para este tipo de fiestas. Incluso el juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, dictó una medida precautoria que prohibía toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada. Por supuesto, nadie hizo caso, y todo siguió funcionando con normalidad.
Al otro día, el juez Lisandro Fastman dejó sin efecto la cautelar. Sin embargo, el 12 de mayo dictó la inhabilitación de forma provisoria de todas las fiestas de música electrónica en Capital Federal. La ley que Larreta había prometido se aprobó en la legislatura porteña el 29 de septiembre de 2016. Se determinó que los interesados en organizar fiestas debían solicitar un permiso especial ante la Dirección General de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control, la AGC, el mismo organismo municipal responsable de la inspección en Time Warp. La nueva disposición instaló que el expendio de agua gratuito durante todo el evento empiece a ser una obligación. Los centros de hidratación ya existían, pero solían estar alejados. Según establece la normativa, los bebederos de agua deberán estar distribuidos de modo tal de favorecer el acceso desde distintos puntos. Y así es como en la ciudad de Buenos Aires las fiestas electrónicas volvieron a habilitarse para el tercer fin de semana de febrero de 2017. El consumo, el hacinamiento, la sobreventa de entradas, la falta de acceso a agua y el calor fueron los culpables de este hecho. Sin embargo, toda la investigación se centró únicamente en el consumo que cada individuo decide realizar. Nos guste o no, la gente consume drogas, no importa cuál, legal o ilegal. Tanto vos como yo seguramente consumimos alguna, ya sea alcohol, marihuana o pastillas recetadas por un médico, y no tenemos en mente dejar de consumirlas por el momento. Ya quedó evidenciado que el prohibicionismo no funciona. El objeto de debate no tiene que ser si la gente consume o no, sino que tenemos que apuntar a las consecuencias del uso de las sustancias. La concientización, la información y la inclusión son claves. En lugares como Alemania, Holanda o España se llevan a cabo pruebas químicas a las pastillas que los asistentes a determinadas fiestas van a consumir. El testeo de pastillas permite identificar los compuestos de las mismas y asegurar que eso que están vendiendo, como por ejemplo éxtasis, realmente lo sea. Ese y tantos otros métodos son los incluidos en la llamada política de reducción de daños, tema que ya traté en un video exclusivamente dedicado a las drogas y que te invito a ver si no lo viste. Actualmente, y después de años de luchas, hay varias organizaciones creadas únicamente con el fin de restablecer la investigación médica con éxtasis, como el MAPS, que desarrolla y financia investigación básica con el objetivo de dilucidar el potencial terapéutico del MDMA para ciertas patologías, como los trastornos de ansiedad y el síndrome de estrés postraumático. La causa Time Warp avanza lento, y actualmente hay padres y madres que perdieron a sus hijos y que continúan reclamando justicia. Como dije, a más de 5 años del hecho, no hay nadie detenido. La Time Warp 2016 fue el fiel reflejo de la hipocresía, de la inoperancia, de la corrupción y de la maldita costumbre que tenemos de analizar con una asquerosa doble moral todo lo que no nos toca de cerca. Es momento de sacarnos la venda de los ojos, de aceptar que hay cosas que pasan y debatir cómo podemos reducir sus consecuencias. Pero también es un llamado de atención, un llamado a que los grandes eventos se realicen bajo los controles necesarios para que lo que ya ocurrió no vuelva a ocurrir otra vez. Quiero agradecer desde ya a Manuel Jove por chequear el guión antes de publicarse y además es el autor del libro El éxtasis del poder, libro en el cual me basé para hacer este video. Y también quiero agradecer a Enzo Tagliasucci y a Federico Samberland por corregir este guión. Nos reencontramos en la siguiente edición de Historias Innecesarias, por supuesto que sí. Te invito a dejar un like, un comentario y a suscribirte a este canal. Hasta luego. ¡Vamos, Next!